Buenas tardes, bienvenidos a un programa más en esta tarde de hoy en Gran Canaria Televisión, un programa más de participación ciudadana. Este programa está realizado por la Asociación Canarias Habla y financiado por la Consejería de Participación Ciudadana del Cabildo de Gran Canaria. Nuestro tema a tratar en el día de hoy es la intervención comunitaria localizada y procesos participativos desde los barrios. Para ello tenemos a dos invitados y vamos a dar bienvenida al primero de ellos, Alfredo Sacristán González. Bienvenido, Alfredo. Muchas gracias por invitarme. Vienes por parte de la asociación Mojo de Caña. Eso es. Coméntanos un poquito sobre esta asociación, misiones, valores que tienen. Bueno, la asociación Mojo de Caña nace en Santa Brígida, hace ya como 24 años más o menos, y nace un poquito con las inquietudes de llevar a la juventud, que veían que estaba pues con muy poquitas opciones de ocio y tiempo libre, ¿no? y de ocupar su tiempo en algo saludable o que les permitiera un desarrollo, ¿no? de su comunidad o de sus inquietudes, y empiezan a desarrollar acciones con esta juventud. Entonces, a raíz de ahí ya va creciendo y se van generando proyectos más grandes en diferentes barrios. Y entonces, claro, valores y misiones, es justo una pregunta muy interesante porque ahora mismo estamos como en revisión, ¿no? Ya han pasado 24 años, entonces la entidad ha crecido un poquito y... Toca actualizar. Claro, toca actualizar, ¿no? Como reformular un poquito los que ya estaban y encontrar nuevos, ¿no? Nuevas cuestiones que van saliendo. Pero bueno, sí que podemos decir como algunos, y es como por un lado este fomento del acceso por parte de todas las poblaciones y colectivos, ¿no? Como igualdad de oportunidades, igualdad de acceso tanto a cultura y y acceso a la toma de decisiones en tu propio territorio, ¿no? Desde ahí, pues bueno, como tenemos como una forma de verlo muy desde el diálogo, desde la formación de procesos participativos donde la gente se involucre y donde sobre todo creo que prima en todos los proyectos mucho como una actitud de escucha donde se busca no tanto la necesidad que a lo mejor desde fuera se está viendo, sino la necesidad sentida de las propias personas, ¿no? En todos los procesos siempre, aunque inicien con un análisis previo, luego como hay un espacio para ver qué dice esa ciudadanía y entonces desde ahí empezar a ponerte al servicio y a permitir que vayan como tomando cada vez un poquito más de rol en sus territorios y un poquito con esta idea de fortalecimiento, de empoderamiento de la población. Entonces ya se va como pluralizando a diferentes colectivos y de como un primer inicio mucho más centrado en la juventud, donde nos interesaba que pudiera acceder a la cultura, que pudiera tener sus propios espacios de participación, donde tuvieran voz, que al final la juventud, la adolescencia, es verdad que muchas veces se queda como fuera de los espacios de decisión de los territorios. Sí. Pues entonces como ese fue como el primer lugar donde empezamos. Luego ya pues empieza a aparecer la infancia, empiezan a aparecer las personas mayores, empiezan a aparecer acciones culturales concretas sobre pues temáticas sociales que están ahora mismo candentes y que se están hablando, ¿no? Y entonces ya pues se diversifica un poquito las acciones, ¿no? Pero sí, como que diría que la base es esa escucha, ese fomento de la participación y esa como inclusión a una diversidad, una pluralidad que hay en nuestra sociedad desde una igualdad de oportunidades, ¿no? y de acceso a todos estos lugares, ¿no? De cultura, de decisión y demás. Y a partir de ahí ya, pues somos mucha gente muy diferente. Entonces... No, pero es interesante, ¿no? Cómo ha empezado un grupo o un colectivo específico y se ha ido ampliando o uniendo muchísimos más colectivos a este tipo de proyectos. Dentro de los proyectos sociales que han llevado a cabo, tenemos entendido que hay uno que se está realizando actualmente, que es el proyecto Teatros desde el Barrio. Coméntanos un poco de este proyecto para saber de qué va. Justo. El proyecto Teatros desde el Barrio... para mí es muy interesante porque nace un poco como con la excusa de utilizar la herramienta del teatro. Y esta herramienta del teatro es la que nos va a permitir realmente llegar a estos objetivos que hablábamos previamente, ¿no? Entonces, pues se abrió tanto en el barrio de Ginamar como en el barrio de Tamaraceite, como dos puntos que creemos como estratégicamente también como muy interesantes, tanto porque es el norte y el sur del centro de la isla de Las Palmas, ¿no? Como el lugar donde hay como todo el tránsito, ¿no? Y donde ocurren muchas cosas. Y también porque son dos barrios que a menudo como que están un poco olvidados ahí, ¿no? Y que a lo mejor, además Tamaraceite está creciendo mucho ahora, Ginamar también trae como una historia muy concreta, entonces era como nos parecía interesante.
Y en estos territorios, pues se abre un espacio que inicialmente es a través de las artes, que nos permite, pues como ese punto atractivo, ¿no? Para que la gente venga a ver qué es esto, a ver qué ocurre. Pero luego, pues la gente venía con esta idea de, voy a ver qué guión voy a tener que leer, qué personaje me va a tocar, y venían hasta con sus gafitas para leer de cerca, ¿no? Sí. Y luego de repente llegaban y era como, pues aquí no hay guión, aquí no hay obra, aquí no hay nada de esto, ¿no? El teatro al final es como una excusa que nos permite, lo primero, abrir un espacio de encuentro, que nos faltan muchos espacios de encuentro, y una vez abrimos ese espacio de encuentro, que sea un espacio donde se va trabajando un lugar seguro, un lugar de cuidado, un lugar donde todas las diferencias pueden ser expresadas y se puede como empezar a trabajar, pues una pequeña cultura de respeto y con unas pequeñas formas de trabajar donde la gente pueda como sentir esa libertad, que es tanto individual como grupal, ¿no? Empiezo a tener una identidad con un sitio donde estoy y a la vez tengo la oportunidad de desarrollarme a nivel personal con muchas cosas que me ocurren. Entonces estos espacios nacen y empiezan a crecer con las primeras dinámicas de teatro que van justo a lo que decía antes, ¿no? A escuchar la necesidad real, que al principio pensábamos en algo muy social, ¿no? Como vamos a hacer teatros foros de problemáticas súper complejas que están en la sociedad y demás, y realmente luego nos dimos cuenta de que no, que la necesidad que estaba surgiendo iba más dedicada a la creación del vínculo, a poder vincular con otra gente, a mucha soledad no deseada, a mucha gente que no tiene espacios donde pueda expresar realmente emociones, sentimientos, cosas que le están pasando y que al final en la vida y en el ritmo de la vida y a lo mejor en el tipo de círculos que se están generando en la actualidad, pues no tienen la oportunidad de hacerlo, ¿no? Y entonces de repente, pues en este lugar aparece que me puedo vincular con gente, puedo empezar a tener como una especie de cultura y valores compartidos, un marco grupal que llamamos, donde todo el mundo va a respetar y va a haber como una parte de no juicio, aunque se fomente un pensamiento crítico, a la vez hay un no juicio para que yo pueda expresar y trabajar lo que fuera, ¿no? Y entonces ya cada persona pues va encontrando, hay una parte grupal que todas vamos caminando y que vamos como pasando etapas, ¿no? La primera etapa que era más la construcción del lugar seguro y a lo mejor ahora estamos en una segunda etapa donde ya estamos planteando a qué grupos nos abrimos, a qué tipo de colectivos empezamos a llamar, qué tipo de muestras podemos hacer, qué mensajes vamos a llevar fuera, ¿no? Pero entonces, en esta parte grupal que va caminando, a la vez individualmente, cada persona tiene la oportunidad de, pues yo que vengo a trabajar aquí, porque la dinámica de teatro me permite trabajar muchísimas cosas, a un nivel más social y a un nivel más terapéutico, más individual también, más personal, ¿no? Entonces como que es un proceso donde ocurren muchos procesos a la vez. Sí. Y lo bonito es eso, que la gente lo sabe, que la gente como que entiende que eso está pasando y cualquier cosa que haga cualquier persona va a tener como su lugar, ¿no? Cuando una persona trabaja, máximo respeto, ¿no? Y también como con un funcionamiento de rituales, ¿no? Hay un ritual de inicio, hay un ritual de final, donde todo el mundo como se ubica y hay una fase de un trabajo como que es más intenso, ¿no? Y entonces, pues nos estamos encontrando con una red muy bonita, que son estos dos grupos, y hay otro tercer grupo que viene de otro proyecto y que tiene a lo mejor como un matiz más terapéutico inicialmente, pero que luego no se diferencia tanto, que es de teatro de jóvenes, ¿no? Y estos dos teatros son intergeneracionales. Aquí han venido desde bebés hasta personas de 70, 80 años, ¿no? Como que hay una pluralidad muy grande. Y entonces otra de las partes bonitas que está permitiendo este proyecto es conectar esos territorios, hacer eventos conjuntos donde esos territorios empiezan a encontrarse y es como, bueno, pues qué realidades hay en un sitio o en otro, o de las personas que ya no vienen de ese mismo territorio sino están alrededor, ¿no? Y entonces esto como tanto el lugar seguro donde yo puedo como tener mi pequeña identidad, mi lugar de desarrollo, donde yo tomo las decisiones muy directas, como una red que se convierte al final en una red de soporte, de sostén, donde hay mucha gente que hace muchas cosas, ¿no? No solamente es la propuesta que viene desde Mojo de Caña o desde las personas que facilitamos, sino que ya es una propuesta en la que muchos profesionales de otros ámbitos o muchas personas con otras capacidades, otras habilidades y otros recursos también se ponen al servicio para generar como una red de cuidado y de sostén donde puedo caer. Y lo bonito es que es muy abierto. Entonces hay gente que viene una vez y luego deja de venir y luego vuelve a venir otra vez y hay gente que está súper seguido. Está bien, la red sigue estando, como la puerta siempre está entreabierta, como decimos, ¿no? No se ve todo lo que pasa dentro hasta que no vienes para respetar esa confidencialidad de cada proceso individual, pero siempre puedes entrar y salir, ¿no? Y de momento, bueno, pues está creciendo, está ahora como haciendo un llamadito ahí, viniendo mucha más gente y bueno, pues los eventos cada vez son más interesantes. Con más muy cosas. Bien, muy bien. Me quedo con esa frase que has dicho, que es un sitio donde, o sea, hay un proceso donde ocurren muchos procesos. ¿Qué estrategias han utilizado para motivar a los vecinos a participar activamente en estos proyectos comunitarios? Bueno, nos dicen que cada vez se están uniendo más y más y más. ¿Tienen alguna estrategia específica o simplemente es el boca a boca, el uno va comentando al otro o también tienen una difusión para
hablar sobre ello. Pues por una parte esto, ¿no? La parte del proceso interno nació un poquito como lanzando esa cosa atractiva de grupo de teatros del barrio, donde no hace falta que seas actor, actriz, no hace falta que quieras actuar, puedes hacer, hay muchas partes. El teatro lo bueno es que es como un paraguas donde caben todas las artes. Entonces, como a lo mejor no quieres estar en escena delante de todo el mundo, pero a lo mejor sí te apetece hacer sonido o hacer luz, ¿no? Y como también desde una propuesta muy abierta y a la vez como atractiva, muy artística y muy diferente, bueno, diferente, hay otras propuestas en este sentido también, ¿no? Esa era como la primera cosita de gusanillo, ¿no? De hay un teatro aquí desde el barrio y a ver, vente a ver qué es, ¿no? Y luego ya ahí pues se va trabajando el vínculo, el lugar seguro, y eso creemos que también es una estrategia que ya empieza a surgir este boca a boca de oye, vente que te va a venir bien, oye, vente que no es exactamente lo que piensas, oye, vente que a mí me está sirviendo para esto, ¿no? Y el boca a boca como que ya... realmente es como lo que más gente trae, ¿no? Al principio el grupo a lo mejor empezaba más pequeñito, como 15 en un lado, 6 en otro, y de pronto ahora pues ya son... En el grupo de WhatsApp llegan hasta 30 y pico, aunque luego vienen a trabajar un poco menos, ¿no? O sea, que este proyecto ha sido una estrategia bastante importante para hacer ese llamado a esa gente, ¿no? Muy interesante, muy interesante. Y en el momento inicial sí que, claro, ahí tuvimos que hacer como un periodo más de difusión. Y hay una de las cosas que más funcionó, es verdad que también hay una difusión por redes y ahora, por ejemplo, hemos publicado un poquito más y ha venido alguna gente nueva, pero lo que creo que es importante es la parte de los agentes comunitarios. O sea, nos fuimos acercando en cada barrio, al final, pues ir allí, ¿no? Tanto hacer acciones visibles donde te vean, que eso también fue muy, muy importante, pero también contactar, como qué gente está haciendo ya cosas. Sí. Que hay gente que son de entidades concretas y entidades formales y demás, y esa gente obviamente es muy interesante y tiene una llamada muy grande, ¿no? Entonces también pues desde ahí como haciendo muchas alianzas con toda la gente que ya estaba operando en el territorio para que llegara aunque sea el mensaje y la invitación, ¿no? Pero luego también esas otras personas y esos otros agentes que no tienen por qué ser formales, ¿no? Que son como la persona del barrio de no sé dónde que moviliza a un montón de gente, ¿no? Y que puede ser desde una cosa más social hasta una cosa deportiva. Entonces hubo también una primera fase, y ahora también estamos como manteniendo esas alianzas e intentando incluso buscar si hay nuevas, de buscar agentes comunitarios. Y ellos movilizan un montón, ¿no? Y ellas, esas personas. Efectivamente, ¿existen metodologías específicas o sea, que aplican para fortalecer la organización y acción comunitaria de los barrios? Claro, en este sentido, el propio teatro aplicado que utilizamos ya es una metodología en sí, ¿no? Sí. Trabajamos mucho con teatro de las personas oprimidas, por ejemplo, que es un teatro que trae como teatros foros que permiten abrir debates sobre cuestiones concretas y generar intercambios y alternativas de ideas. Son como ensayos de la realidad, ¿no? En los que podemos poner cachitos de la realidad que están ahora mismo en cuestión y jugar con ellos, sin consecuencias, sin que estés en la calle donde vaya a pasar lo que sea que no puede pasar, esa catástrofe que no queremos que pase, pues ahí puede pasar la catástrofe, ¿no? Entonces son como pequeños ensayos de la realidad donde podemos trabajar, y también como muchas técnicas que trae este tipo de teatro, que son teatro imagen y como técnicas que nos permiten como trabajar mucho la proyección, ¿no? De lo que vemos en un lugar, que es lo que al final a mí se me moviliza dentro, ¿no? Entonces, este tipo de herramientas ya nos permiten generar espacios de debate y de diálogo, a la vez que otras herramientas de teatro aplicado que a lo mejor van más a lo corporal, más a lo emocional, y entonces desde ahí también, a lo mejor yo tengo una situación, por ejemplo, el teatro espontáneo, yo tengo una situación concreta que a mí me despierta ciertas emociones, ¿no? Me despierta una emoción como la tristeza, o el duelo, o la euforia, o la alegría, ¿no? Y entonces, cuando yo eso lo saco de ahí, lo trabajo, luego otras personas que pueden verme conectan con esa parte emocional, aunque su historia sea diferente, ¿no? Entonces, esto también nos permite generar diálogos desde lugares que pueden ser más comunes y que inicialmente parece que no. Como encontrar el punto común en la diversidad que hay, porque al final es un grupo súper diverso, ¿no? Entonces, a raíz de estos teatros y muchos otros, y clown, y teatros físicos, pues como que se permite trabajar muchas herramientas que ayudan a crear pues esta cultura de la participación, ¿no? Y estos debates que a lo mejor muchas veces están silenciados, no se hablan, no se ven, ¿no? En estos procesos individuales a la vez que decíamos. Y luego, dentro de todo esto, es un proyecto social y de participación ciudadana, entonces metemos también una parte de dinámica grupal muy fuerte y una parte también de asamblearismo muy fuerte, en la que, por ejemplo, abrimos con asamblea, cerramos con asamblea, estamos también como generando sistemas de decisión en los que la decisión ya no la tome la gente que está como los que tenemos el tiempo liberado, los que podemos dedicarnos al proyecto, sino que las decisiones ya empiezan a ser compartidas a través de, pues por ejemplo, estamos ahora por ejemplo, la siguiente vez vamos a poner mesas de trabajo para trabajar las decisiones de siguientes objetivos que poner en el proyecto, ¿no? Vamos como introduciendo diferentes dinámicas, tanto de participación como de dinámica grupal,
que ayudan a generar tanto estos espacios de debate como esos espacios de decisión, intentando que siempre la decisión se ponga antes en la mesa y entre todos pueda ser mirada, aunque no todas las voces participen, pero intentando que cada vez sí, y luego se puedan tomar las decisiones, ¿no? Entonces, metodologías yo creo que todo el rato están pasando. Al final es más como el ojo de las personas que estamos detrás y de las personas que están en el grupo, que ya van entendiendo la dinámica, que ya van metiéndose, que también tienen como la intención de aprender un poco este tipo de procesos, que ahora vamos a empezar también una parte de formación, la escuelita la llamamos, donde mucha de esta gente va a venir a aprender la propia técnica. Entonces esa gente se va a convertir como en un poquito más experta del proceso en sí, y al final son más ojos que tienen la capacidad de ver cosas que están pasando en el proceso que necesitan un cuidado, o aquí hay una necesidad que no estamos viendo, ¿no? Y cuantos más ojos hay ahí, pues más se permite como cogerlo, sacarlo y ponerlo aquí. Que lo movemos en un debate y en un diálogo, genial. Que lo movemos en una dinámica teatral y lo improvisamos, que lo movemos, eso ya es pura creatividad, ahí ya hay muchas que con el maneras. trabajo día a día van viendo qué cosas pueden hacer de aquí, de allá y metodologías que ya se van implementando porque les han resultado súper exitosas, ¿no? Eso es. En cuanto al nivel de participación de los vecinos, ¿cómo describes ese nivel en las iniciativas comunitarias? Entiendo que está creciendo, por lo que me has dicho, en toda la trayectoria que llevas. Es Justo, cada sí, vez mayor, ¿no? eso es. En estos proyectos en particular lo que está ocurriendo es mucho esta parte del boca a boca, ¿no? Y de también algunas personas que decíamos que eran agentes comunitarias están viniendo a los procesos también, porque les interesa, Porque ¿no? les Y al interesa. final, y porque también es como, oye, son herramientas que a mí como agente comunitario me pueden ayudar. Entonces, pues al final este boca a boca es lo que está trayendo más participación. Creo que es como el método más efectivo, ¿no? Como que esté el mensaje por ahí, por el barrio, ¿no? Moviéndose y con personas clave como compartiendo, ¿no? Desde un lugar más cercano, porque si no da mucho miedo, es como yo a participar ahí, ¿para qué? O yo a hacer teatro ahí, ¿para qué? ¿No? Y de pronto ahora es como, ay, pero es que me lo ha dicho Juan y la de no sé dónde, me lo ha dicho, ¿no? Como personas muy concretas. Y creo que esa es como la parte que está fomentando más la participación, que a veces cuesta, que no en todos los barrios es igual. Por ejemplo, en Tamaracite ha sido un boom y ha venido muchísima gente. Y en Ginamar ha sido como más tranquilito, como más una familia, ¿no? Podría ser. Entonces, bueno, cada cual tiene como su peculiaridad y su manera de llegar. Pero sí, yo diría que el boca a boca es como la estrategia principal y más fuerte que nos ha ayudado a crecer. Exactamente, esa será la parte principal, pero como bien dices, no se podrá llevar de una manera generalizada, ¿no? Cada barrio tiene sus particularidades, Eso es. sus problemáticas y bueno, de acuerdo a ellas es como ustedes van trabajando. Eso es. ¿Cómo identifican, por ejemplo, esas necesidades del barrio antes de intervenir? Claro, aquí ocurre lo que te comentaba antes, este pequeño proceso de la necesidad antes de intervenir, sabiendo que luego la necesidad cuando ya estoy interviniendo es ahí cuando vamos a empezar a escuchar lo que realmente es sentido, porque desde fuera yo puedo tener una opinión, pero si yo no toco el motor emocional de la necesidad que se siente, aunque otra sea muy evidente, que puede parecerme muy evidente a mí, pero si yo no toco ese motor emocional de una necesidad que es sentida por la persona, esa tiene poca gasolina, ese motor, ¿no? Entonces, hay un análisis previo, pero no le dedicamos tanta fuerza a este análisis, sino más bien a, una vez conseguimos como llegar a las personas, empezar a hacer la evaluación ya con las personas dentro. Eso es lo que nos parece más interesante, ¿no? Porque así la voz que viene ya es una voz que es como, yo lo siento, yo lo vivo, está en mi carne, ¿no? Entonces, desde aquí yo sí puedo pedir más legítimamente. Desde fuera es un poquito más complicado. Entonces, creo como que este proceso lo tenemos muy en cuenta. Y las dinámicas de teatro, en este caso de todas las personas oprimidas, es como muy claro de esto. Son dinámicas que muchas partes de ellas van directamente al análisis de necesidades, ¿no? O sea, se plantean situaciones, se plantean imágenes colectivas hechas con los cuerpos y ya la gente empieza a hablar de lo que ve, lo que a mí me mueve de esto, lo que yo quiero cambiar de esto. Y si tú eso lo escuchas como con un oído un poquito fino, ya puedes ir encontrando, vale, ¿qué necesidades hay aquí? ¿Por qué en este barrio se está hablando mucho de género? Y en este otro barrio se está hablando mucho de migración, o se está hablando mucho de otra problemática, ¿no? De dificultad con el empleo o de dificultad con la vivienda. Eso va a salir en las propias obras y en las propias imágenes de las dinámicas de teatro. Y ahí es donde ya es como, vale, estas son las necesidades que están vivas. Las otras, pues ya saldrán. Si hemos visto una muy importante y no ha salido, ya saldrá. No pasa nada, ¿no? Quizás como el proceso va un poco por ahí, como una vez empiezo a evaluar, ya estoy interviniendo. No vale la evaluación desde fuera, la evaluación ya es dentro. Dentro. Ajá. Ok. ¿Han trabajado en colaboración con instituciones gubernamentales o empresas privadas para fortalecer esta participación ciudadana?
Sí, pues principalmente sería toda la parte con participación ciudadana del Cabildo, ¿no? Que desde aquí es desde donde pues fomentamos, conseguimos llevar a cabo gran parte de este proyecto, no toda porque al final es una financiación como pequeña, no hace falta un poquito más, intentamos como hacemos lo poco lo posible porque el proceso sea continuo hasta el siguiente año que vuelva a venir la siguiente, pero bueno, aquí seguía como una colaboración que, bueno, pues en este proyecto llevaría 2 años ya estaríamos, ¿no? Incluso el anterior ya lleva hasta aquí. Y luego también, quizás a nivel más de participación ciudadana, porque los otros proyectos, pues se puede llamar participación ciudadana todo porque trabajan estos valores de la asociación. Pero bueno, como que el foco inicial de las financiaciones y de esto igual no va como tan enfocado en la participación, sino va en la educación o en otras cosas. Entonces sí que a lo mejor encontramos muchas acciones concretas en las que, pues desde los ayuntamientos de Las Palmas o de Telde, se han como fomentado acciones concretas que iban en pro de esto, ¿no? De generar un espacio de diálogo, de generar un espacio a lo mejor como para recoger algún tipo de iniciativa que pueda ayudar a una causa social concreta, que como por ejemplo la carrera de colores que he sido con Las Palmas, que luego ayudaba también al banco de alimentos, ¿no? Entonces como acciones concretas sí que hay muchas, quizás el problema es esta parte de la continuidad, es la que cuesta un poquito más conseguir desde aquí. Y luego también quizás con las instituciones yo diría la parte de los espacios. Por ejemplo, el Grupo Joven está trabajando en el espacio joven creativo La Grada de Las Palmas Juventud, ¿no? Por ejemplo, y entonces ahí pues tenemos un vínculo muy directo con las personas que lo llevan y con Carmen, por ejemplo, que nos ayuda a gestionarlo de una manera muy fácil. Y entonces pues es un espacio que siempre está como muy disponible, también con el Suárez Naranjo, que además es cogestionado, ¿no? El centro. Y entonces sí que es verdad que intentamos, también, bueno, y claro, se me olvida ahora, con el Cairasco de Figueroa en Tamaraceite, con el Colegio Valencia también, que al final pues nos ceden espacios para poder hacer todo esto y es una forma de colaboración principal, ¿no? Que también es que la ciudadanía pueda apropiarse y pueda como utilizar los espacios públicos para iniciativas en este sentido, ¿no? Entonces sí, quizás diría que esas son como las maneras de colaboración más directas y más explícitas. Ojalá hubiera algunas más, no te digo que no, pero bueno, estas son como bastante estables. ¿Y cómo pueden las personas que nunca han participado comenzar a involucrarse en estos proyectos comunitarios? Atreviéndose a venir. Sí, Invitándolos claro, para que vengan y participen de... eso es. Al final es lo que siempre decimos, la puerta está siempre abierta, Sí. ¿no? Y bueno, ¿cómo pueden participar? Vía de contactar hay muchas. Si ir directamente al grupo me parece como muy, uy, qué vergüenza. Tienen las redes sociales para contactar, tienen los teléfonos de Mojo de Caña, también algunos de nuestros teléfonos también anda por ahí, los lugares donde trabajamos, ¿no? Si preguntan, ahora por ejemplo en Tamaraceite estamos en el Valencia o en el Cairasco, con Elías estábamos antes, van a ese lugar y preguntan, o si tienen cercanía o algún vínculo en estos lugares, pueden preguntar directamente, oye, ¿cómo funciona esto? ¿Qué pasa aquí? ¿No? O con la gerencia del Centro Cívico de Ginamar. ¿Este grupo de teatro cómo es? Tú que has visto que vienen y que se ponen a hacer locuras por ahí, ¿no? Al final acercarse un poco y contactar y la invitación siempre está abierta, entonces no sé, si le da mucha vergüenza, pues vente con alguien. O busca un enlace con alguien que ya esté, ¿no? Que muchas veces es lo que ocurre, alguien que ya está, claro, te trae, ¿no? No lo sé. Y un poco para finalizar esta entrevista contigo, ¿qué conclusiones o posibles mejoras nos puedes aportar, que quieras dar a los televidentes que nos están escuchando en estos momentos, a nivel general un poco, sobre el tema que hemos estado hablando? Sí, o sea, mejoras quizás en toda esta parte de la participación, ¿no? De generar espacios. Sí, al final, bueno, creo que hay una responsabilidad política en todo esto, ¿no? Por ejemplo, como ayudar a que los proyectos sean continuos, que esa es una gran dificultad que tenemos, ¿no? Que muchos proyectos de participación ciudadana, al final, la financiación llega hasta un punto y claro, pues una participación ciudadana que en 4 meses se acaba y que luego al año siguiente vuelve a empezar, ese proceso continuo se va perdiendo, ¿no? La participación necesita continuidad, necesita estabilidad, necesita personas concretas que siguen, ¿no? Que no cambia cada proyecto a otro. Entonces, quizás una mejora podría ser esa, ¿no? Como a ver de qué manera conseguimos hacer que los proyectos tengan una continuidad un poquito más larga de los meses o el año que suele ser, para que haya como personas con ese tiempo liberado que decimos, porque al final la participación ciudadana o participar o generar organización en tu barrio requiere de tiempo y la vida está complicada y el ritmo es muy alto y las necesidades y la familia y todas las cargas que puede tener una persona, pues oye,
yo para ponerme a movilizar y a participar es complicado. Entonces sí que se necesita gente con ese tiempo liberado. Y para que haya gente con tiempo liberado y que no esté con su trabajo y con sus otras cosas, pues se necesita que haya una financiación estable para que esa gente pueda decir, vale, yo me libero aquí y yo puedo organizar estos espacios, puedo abrir esto, puedo estar como con la agenda, aunque luego la gente sea quien toma la decisión, pero puedo ser estable, ¿no? Y puedo como facilitar que esas otras personas que tienen muchas ganas de participar, porque hay muchísima gente con muchas ganas de hacer cosas, lo que no tienen a lo mejor son pues ese impulso, esos medios y también esa confianza de decir, es que si lo hago puedo hacerlo, tengo una vía para hacerlo, ¿no? Entonces, quienes tenemos el privilegio de tener un poquito de tiempito liberado para esto, poder como facilitarlo. Y ahí, por ejemplo, una mejora sería esta, el tema de la continuidad, ¿no? Sí, sentir que tienen un poco ese respaldo, ¿no? Eso es, importante. eso es, que no estamos como en un hilillo ahí que tiende fino, ¿no? Sino que es estable, que el camino está hecho de piedra. En el que ustedes se puedan simplemente centrar en todos esos proyectos para llevarlo a cabo, que saben que esa parte está un poco solventada en cierta parte. Eso es. Y luego, pues por la parte de la ciudadanía, que es la otra, es como... No se puede pedir mucho porque la vida está difícil para mucha gente, ¿no? Y también es un poco frívolo, es que la gente no participa, es como no, es que no se puede y no es fácil participar. Pero bueno, sí que se atrevan a probar, a salir a estos espacios, a ver si cada vez hay como más espacios donde pueda haber como un punto de reunión. Lo que cada vez vemos que falta más es, no hay puntos de reunión donde alguien que quiera, venga, yo quiero proponer, o yo quiero conocer qué se está pasando en mi barrio, ¿a dónde voy? Y es como, uy, y no hay un sitio donde vas, o hay un sitio que a lo mejor está ya como muy ocupado por entidades que llevan mucho tiempo y demás, y no es como un lugar que sea como un poquito más abierto a una persona normal, un vecino, una vecina que quiera simplemente como acercarse, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues esta parte, ¿no? De qué manera conseguimos reunirnos y encontrar el disfrute en esto, en verte con otras personas y en debatir sobre ello, ¿no? Y a ver qué se puede conseguir, porque se puede encontrar mucho bueno no en el objetivo grande, sino en el objetivo chiquitito de cómo me siento yo cuando voy a un sitio y miro a los ojos a otra gente y puedo hablar y puedo expresar lo que yo creo que es importante para mí, para mi barrio y para mi familia, ¿no? Y bueno, quizás estos puntos de reunión darle fuerza, ¿no? Darle valor y darle visibilidad, que se vea que hay, ¿no? O construirlos. Exactamente. Bueno, desde aquí eso es uno de nuestros puntos también, dar visibilidad precisamente a todas estas acciones que se están llevando a cabo y que mucha gente evidentemente no conoce. Alfredo, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Nosotros no nos vamos, hacemos una pequeña pausa para recibir a nuestra próxima invitada. No se muevan. No es todo lo que tenemos, es todo lo que nos da. La isla en la que vivimos te deja sabor a sal. Resulta tan complicado saber cuál es tu lugar, hasta que llega el momento de ser un isleño más. No es todo lo que tenemos, es todo lo que nos da. La isla de contrastes, lugar de diversidad. El viento que nos da pena también sabe alimentar. No es todo lo que tenemos, es más bien lo que nos da. La herencia de un pueblo de nobleza y fuego, la fuerza del mar, la tierra y el cielo, diversa belleza humana y salvaje, su mágica esencia, su gente y paisaje, fuente de energía limpia y soberana, tanta riqueza que nutre y que sana, en nuestras manos nuestra libertad, isla de fortuna que tanto nos da. La isla de buena gente, tierra sagrada, sol que me ampara, la isla que a mí me cuida, el mar que sirve de puente no es la frontera. Hay mil maneras de ver la isla de mi vida.
Y continuamos con la segunda parte de nuestro programa de participación ciudadana en esta tarde de hoy. Recordamos el tema que estamos tratando, la intervención comunitaria localizada y procesos participativos desde los barrios. Damos bienvenida a nuestra siguiente invitada, Guasimara Martín García. Bienvenida, Guasimara. Muchas gracias. Vienes por parte de la Fundación Canaria Lidia García. Y también, vamos a hablar un poco de un proyecto que me han contado por aquí, que es Liderando Cambios, proceso participativo con personas mayores. Háblanos un poco sobre la Fundación Canaria Lidia García y también sobre este proyecto. La Fundación es una entidad sin ánimo de lucro que toma su nombre de una mujer de nuestra tierra, que fue Lidia García, que nació en Juncalillo de Gáldar y fue maestra y monja del Sagrado Corazón. Entonces, pues el fundador de la entidad quiso, pues con el nombre de una persona de nuestra tierra, hablar de la importancia del trabajo comunitario y de que todas las personas son importantes para construir buenas acciones sociales, como lo hizo ella, tanto en Gran Canaria como en otras islas y en Sudamérica. Entonces, pues bueno, pues es una fundación muy sencilla que trabaja a nivel comunitario. Uno de los aspectos más importantes y el eje de la fundación es el valor de las personas mayores en la comunidad y en la sociedad, como una gran pieza que hace que quizás volvamos a unirnos como personas a nivel comunitario, que tan necesario es hoy en día. Y que también somos conscientes todos de las importantes problemas sociales que atraviesan las personas mayores hoy en día, como es la fragilidad, como es la falta de integración, de reconocimiento, la soledad, la dependencia. Entonces, pues la Fundación Lidia García trata de poner el foco en las personas mayores y hacérselo ver a nuestra sociedad como una de las piezas fundamentales para trabajar tanto en la educación como en la cultura, el patrimonio, la salud y, por supuesto, en la participación ciudadana, en la construcción de barrios, en la construcción de comunidades, con los valores que tenían antes nuestros mayores. Porque quizás yo creo que la vida antes era un poco difícil, pero había más unión en la comunidad, en los barrios, en la vida familiar. Entonces, una vez más, los mayores son un alto valor para trabajar esa participación ciudadana y recuperar esos espacios de convivencia y de análisis conjunto para seguir construyendo barrios. Por ejemplo, Paco Martín, que es el presidente de la Fundación Lidia García, trabajó mucho en la construcción del barrio como el de Las Torres, Tamaraceite, y se fundamentaba en las asociaciones de vecinos que antes tanta raíz tenían en el trabajo comunitario, ¿no? Entonces, pues ahí pues tenemos que trabajar desde un aspecto vertebrador y unificador, tanto, por ejemplo, con las personas mayores, que nosotros estamos trabajando procesos de participación de los mayores, contactando, por ejemplo, pues en centros de mayores o a través del boca a boca o a través de redes que analicen los agentes comunitarios, líderes comunitarios que pueden intervenir en los proyectos, pero a la vez todo esto es súper importante trabajarlo con los centros educativos o con atención primaria o con las asociaciones de vecinos. Sí, es cierto. ¿Qué importancia considera que tiene la participación ciudadana en el trabajo que realizan? Fundamental. Es fundamental. La Fundación Lidia García, como tú estabas diciendo antes, tiene proyectos en participación ciudadana, que en este caso el proyecto, la línea, el programa que trabajamos se llama Liderando Cambios y viene un poco el nombre lo indica perfectamente, es decir, para provocar cambios necesitamos líderes, personas que crean en que la unión de la gente en los barrios puede provocar el que se produzcan nuevas acciones que mejoren la vida en la comunidad y, cómo no, la vida de los mayores. Por eso el que para nosotros liderar cambios es la figura del mayor, constituirlo y darle el papel de líderes en la comunidad por toda su sabiduría y experiencia que ponen al servicio de los propios mayores, pero también de los jóvenes, porque el trabajar la participación ciudadana de manera intergeneracional entre mayores y jóvenes es devolverle a esta sociedad el pasado, el futuro, construido desde el presente.
Maravilloso, eso que acabas de decir. Quedó muy bonito Sí. así, pero es que encima es la realidad. realidad, sí. Es la realidad, ¿no? Sí, sí, sí. Y hablando y siguiendo sobre esa participación ciudadana, ¿cuáles serían los principales desafíos para lograr que esa participación ciudadana sea continua y sea sostenida, activa en el tiempo? Pues trabajar mucho con la ciudadanía, crear redes en las cuales los ciudadanos se unan entre sí, los mayores, los jóvenes, los agentes comunitarios, las instituciones. No es fácil, pero sí que es verdad que si constituimos buenas redes de apoyo, de voluntariado, haremos también el que las personas lideren esos procesos en sus barrios y en sus comunidades, y muchas veces los hagamos independientes y que no solo tengan que estar siempre dependiendo de las instituciones o de las organizaciones. Yo creo que ese es el papel y yo creo que es la lucha de todas las entidades que estamos en esto, el ver que podemos ser de apoyo, pero para que, como cuando un hijo se libera, ¿no? Es decir, ir creando esas redes y esos lugares de acción y de participación, pero lo más bonito y lo ideal para nosotros es que ya se queden funcionando posteriormente con la propia ciudadanía, siendo apoyados por nosotros, por las entidades, por profesionales, por colaboradores, pero que la propia ciudadanía se organice y sea capaz después de luchar por las necesidades de su barrio. La verdad que nosotros en ese proceso, los mayores son cada vez un ejemplo y vuelven a ser un ejemplo de participación, porque desde el momento en que tú le tocas la puerta y le das ese valor en su comunidad y le dices, hay muchas cosas que hacer y te necesitamos, eso ellos lo necesitan. Y necesitan que le ayudemos para que ellos sigan construyendo. Están al servicio de la comunidad y es precioso ver cómo mujeres y hombres de los distintos barrios luego son los que lideran una programación cultural. O, por ejemplo, que quieren ellos mismos ser líderes de una red de voluntariado que acompaña a mayores que están solos y que ver de qué manera podemos hacer que se vayan vinculando otro poquito más. Y por supuesto el participar en los centros educativos de primaria, de secundaria, en las universidades. Nosotros en la Fundación somos muy demandados por los centros educativos y es algo muy bonito porque nos demandan el que el mayor enseñe al joven. No solo de participación ciudadana, sino nosotros trabajamos mucho la identidad cultural en un barrio, es decir, el cómo la historia de ese barrio puede unir y cohesionar tanto a mayores como jóvenes y el profesorado de los centros educativos, porque están siempre con ganas, y eso es algo positivo, que la comunidad educativa abra sus puertas para crear comunidad. Porque el otro día lo estábamos viendo, por ejemplo, en una jornada de aprendizaje y servicio, la metodología educativa de aprendizaje y servicio, que pone el foco en que con los jóvenes y los niños hagamos acciones sociales en los barrios. Y eso es de un valor educativo inmenso. Inmenso, alto valor. De alto valor educativo y necesario. Y volviendo un poco, o siguiendo lo que estamos hablando con las personas mayores, ¿cuáles son las principales barreras que enfrenta este colectivo para involucrarse en las actividades comunitarias? Muchas veces, y de aquí para atrás, cosa que hoy en día ya se está cambiando, los mayores sí que es verdad que creábamos servicios, actividades para los mayores en el centro de mayores. Pero quizás tenemos que cambiar el paradigma, la metodología, ¿no? Y no solo hacer que los mayores sean beneficiarios de los bailes, de las excursiones, de las actividades físicas, sino construir con ellos los proyectos para la comunidad. Entonces, esa es la labor importante e interesante que debemos hacer desde la participación comunitaria y desde el aspecto educativo. Construir los proyectos en todas las áreas junto con las personas mayores. Y eso es algo que no es ninguna barrera, es una oportunidad. Creamos barreras quizás, pero no son tan reales,
porque ¿cuántos mayores están solos y están dispuestos a que se les toque a su puerta para valorar, por ejemplo, su historia de vida o para hacerle participar en el barrio? Entonces quizás esas barreras, esos problemas, esas dificultades que tienen los mayores son oportunidades. Hay muchos mayores que, por ejemplo, una vez en la Universidad de La Laguna, en el Instituto de Envejecimiento, me gustaba mucho el concepto de que un mayor decía que, bueno, que él había trabajado, había recibido un salario y que ahora su pensión se convertía como en un salario social, una responsabilidad social. Es decir, yo sigo recibiendo y mi labor ahora es transmitir y ayudar a seguir construyendo comunidad. Sabemos que, por ejemplo, las relaciones intergeneracionales contribuyen a que se fomente todo este envejecimiento activo, de manera activa, y aporta evidentemente numerosos beneficios. ¿Podrías contarnos, por ejemplo, proyectos que se han realizado donde se aposta y se fomenta este tipo de relaciones? Nosotros, bueno, desde Liderando Cambios, que es el proceso de participación con personas mayores y de manera intergeneracional, todo el proceso se desarrolla desde una perspectiva intergeneracional con el apoyo de la Unidad de Participación Ciudadana del Cabildo, pues por distintos municipios de Gran Canaria. Y por eso yo creo que es interesante este tipo de trabajo. Ciertamente, la Fundación Lidia García tiene otros proyectos en los cuales, de una manera colateral, se está trabajando mucho la creación de barrios, de identidad y cómo la identidad de cada barrio, la historia de cada barrio une a la gente, que es un poco también lo que pretende la participación ciudadana, unir y crear juntos, ¿no? Entonces, a nivel comunitario, por ejemplo, el proyecto de Sabios Guías Intérpretes, que lo que hacemos es trabajar con los mayores de un barrio para determinar cuáles son los aspectos importantes de la historia y del patrimonio de ese pueblo, que muchas veces hasta vemos que están abandonados los caminos, los lavaderos, las acequias, por ejemplo en Aruca, Firgas, y cómo eso debemos entre todos velar para que constituya un orgullo y para que constituya también una sabiduría que debemos transmitir a los más jóvenes. Entonces creamos rutas de sabios guías intérpretes en los cuales pues recopilamos toda esa sabiduría y hacemos que los mayores acompañen a los niños y a los jóvenes de los distintos colegios, tanto del pueblo como de otros que están interesados en conocer la historia de ese pueblo, por los propios mayores. Y ciertamente ahí hay un punto de construcción colectiva, sí. Porque cuando caminamos por los pueblos y por los barrios, contándonos y visibilizando, lo que también buscamos es que esos jóvenes luego desarrollen un trabajo de mejora con los mayores, decir, oye, pues esto está así, ¿qué cosas vemos que deberíamos mejorar en estos itinerarios, en estas rutas o en nuestro pueblo? Entonces, pues desde ahí también se construye comunidad y se hace pues una cultura y una identidad de pueblo y de barrio de manera comunitaria. ¿Qué estrategias han funcionado mejor para involucrar a esos distintos grupos de comunidad? Nosotros pues trabajamos desde una de las estrategias también muy bonitas que estamos ahora aplicando desde el año pasado, porque muchas veces nosotros cuando vamos a un municipio pues trabajamos desde los propios centros de mayores, donde hay muchos mayores, pues y ya después desde ahí intentamos ir creando redes que, por ejemplo, en el centro de mayores empezamos a salir porque vamos a construir una ruta y vemos que en la plaza está Pepito y está allí Mariana y que nos ven y que les gusta y que ya conectan. Es decir, hay muchas metodologías, tanto colectivas como de ir detectando esos agentes que tienen gran valor y que quizá pues tampoco están haciendo, no le estamos dando el sentido y aprovechando, entre comillas, en ese pueblo. Entonces, eso es una manera de trabajar. Y luego, por el otro lado, trabajar desde los institutos y los centros de infantil y primaria, que están muy localizados e integrados en cada barrio,
pues hacer un llamamiento a los mayores desde el centro con la Fundación Lidia García, pues para hablarle de la importancia de la participación de los mayores en el ámbito educativo y en la construcción de barrios, y cómo intentar establecer líneas desde los propios centros educativos que vayan dirigidas tanto dentro del centro como al propio barrio. Por ejemplo, hay otro de los proyectos que se llama Majo, que lo que hacemos es incorporar a los mayores dentro del centro, a dinamizar a lo mejor los recreos, y creamos como pequeñas escuelas de sabios guías intérpretes en los que los mayores pues rescatan, recuerdan y luego ponen en práctica con los niños en los recreos esos juegos tradicionales, o por las festividades hablamos cómo se celebraban antes las festividades entre los mayores y los niños, por ejemplo. Esa es una manera de trabajar, y lo más bonito es hacia afuera. El crear, por ejemplo, nuevas rutas de barrio entre mayores y jóvenes, y darle el papel también a los jóvenes de ser sabios guías intérpretes, porque sí que vemos también que nuestros mayores necesitan un relevo. Lo vemos muchísimo, muchísimos que están ahí siempre. ¿Y quién va a continuar el camino que hemos hecho nosotros? Es decir, tenemos mayores, por ejemplo, que la ruta, por ejemplo, del agua de Arucas y Firgas se creó en el 2010 y todavía sigue activa. Y han guiado a miles de jóvenes que vienen tanto de Arucas como de otros lugares o distintos colectivos. Entonces estos mayores se van haciendo mayores. Y lo que quieren es tener la confianza y descargar y decir, tenemos a buen recaudo esta ruta de sabios guías intérpretes con los nuevos sabios guías intérpretes. Y los jóvenes, ciertamente, es importante que conozcan su historia y que conozcan su barrio, el valor patrimonial que tiene. Entonces ellos también tienen que coger el testigo y saber explicar cuáles son las características, las fortalezas o las debilidades también de su entorno, y ir transmitiendo esa historia oral que muchas veces depende de transmitírnosla entre generaciones. Efectivamente. Y bueno, es un reto grande el hacerlo sostenible, pero nos alegramos de que todas esas actividades a lo largo de los años sigan. Un poco para ir finalizando, entramos a nuestra etapa final de esta entrevista. ¿Qué conclusiones o qué mejorías y proyectos tienen en mente para seguir fortaleciendo precisamente toda esta participación comunitaria en los barrios? Bueno, pues nosotros darle continuidad a proyectos que se han afianzado en el tiempo y que está más que comprobado la capacidad que tienen de cohesionar a la comunidad, darle identidad y trabajar conjuntamente, como por ejemplo sabios guías intérpretes liderando cambios. Trabajamos por ejemplo el área de salud a través del acompañamiento del saber o de pasos por la vida, que va más orientado a la importancia de las personas cuidadoras y los mayores frágiles. Pero también vemos, como tú hablabas de sostenibilidad, también el cómo la parte de la sostenibilidad, de la educación ambiental, de tener conciencia de los valores, los productos de nuestra tierra y cómo nuestros mayores antes utilizaban todas las materias primas para su día a día. Eso vemos que también cohesiona mucho las tradiciones, las costumbres, los oficios antiguos están en auge, y eso es una enseñanza que debemos transmitir en los distintos barrios y que también sirven de vínculo y de unión entre generaciones, esa parte de etnografía y cómo trabajarla de una manera participada y de manera intergeneracional. Guasimara, nos alegramos muchísimo haber compartido contigo. Gracias por toda esta información que nos estás dando. Desde aquí pues deseamos que la Fundación evidentemente siga llevando a cabo todos estos proyectos. Gracias. Que sigan siendo sostenibles en el tiempo. Nos despedimos el programa por esta tarde de hoy. Los esperamos el próximo jueves con otro tema a tratar en cuanto a participación ciudadana. No olviden, próximo jueves a las 7 de la tarde aquí en Gran Canaria Televisión. Muy buenas tardes.